Nicaragua, la educación superior privada se viene abajo. Hasta el cierre de este programa, en septiembre de 2023, el régimen de Daniel Ortega ha confiscado 27 universidades. La más reciente fue la Universidad Centroamericana UCA, dejando aproximadamente a 5.000 estudiantes y más de 400 docentes y personal administrativo en una total incertidumbre. El Consejo Nacional de Universidades, CNU, ha instalado 4 universidades estatales que agrupan a 10 universidades confiscadas. Estas reciben dinero del 6% constitucional y además cobran mensualidades a los estudiantes como si fueran centros privados. Conversaremos con el economista Juan Sebastián Chamorro, quien desenmascara el robo y la trampa que demuestran las cifras oficiales, públicas en la ejecución presupuestaria hasta junio de 2023. La activista y exdirigente del 6% constitucional, Yudelis Aburto, aclara que el 6% que hoy es utilizado como propaganda no es un logro del Frente Sandinista. Y también escucharemos la reacción de 2 estudiantes universitarios víctimas del adoctrinamiento y el negocio del régimen. Sean todas y todos bienvenidos. Inicia Ojo Crítico de Nicaragua Investiga. Juan Sebastián, de acuerdo con el informe de ejecución presupuestaria correspondiente al año 2023, se asignaron más de 13 millones de dólares para el financiamiento de 4 universidades que agrupan a 10 universidades confiscadas. Adicionalmente, estas universidades siguen cobrando aranceles. ¿Quiénes son los beneficiarios de estos fondos recaudados? Es la dictadura que está encontrando esto un enorme negocio. Las universidades privadas eran un negocio educativo, con obviamente un beneficio social enorme de educar a profesionales, pero también tienen una misión de efectivamente, sí tienen obviamente un elemento que tienen que generar ganancias para poder reinvertir en laboratorios, en nuevos edificios, en mejor personal. En ese sentido es que se parece más a un negocio. Y entonces eso significa que estas instancias sí generaban recursos y ahora, es decir, en adición al robo que hubo de los edificios, de los vehículos, de todos los laboratorios, de todas las bibliotecas, de todo lo que estaba ahí adentro, porque se metieron como ladrones, también se van a robar el flujo de los recursos que anteriormente eran reinvertidos. Ahora vamos a ver a dónde van a parar estos recursos, probablemente para seguir alimentando la estructura partidaria de la dictadura. Sobre la ejecución presupuestaria en curso, hablando del presupuesto general de la República, ¿cómo se interpreta la utilización de los fondos para la educación superior? 2 cosas llaman poderosamente la atención. En primer lugar, de que la Secretaría, es decir, el Consejo Nacional de Universidades, el CNU, que debería ser la instancia que coordine el flujo de los recursos del 6%, se lleva casi 900 millones de córdobas. Y esto tenemos que tener en comparación de que la UNAM León se lleva 1.000 millones, o sea, solamente la parte administrativa se lleva solamente 100 millones menos que la segunda universidad más grande pública de Nicaragua, que es la UNAM León. La UNAM Managua es la más grande y se lleva 1.850 millones. Pero ¿cómo es posible de que el CNU, que debería ser una estructura no académica, sino administrativa, de conducción de políticas, de conducción de certificaciones de universidades, etcétera, se lleve casi lo mismo que la segunda universidad más grande de Nicaragua? Y para ponerlo en contexto, las 2 universidades de la región autónoma del Atlántico, que son las zonas donde se debería priorizar la educación universitaria, donde están los mayores niveles de pobreza. En el norte, la universidad se lleva 220 millones de Córdoba, y en el sur 235 millones de Córdoba. Es decir, que el presupuesto universitario para la zona más pobre de Nicaragua se lleva un poco menos de 500 millones de Córdoba, y
la parte administrativa, el CNU, pagarle a un montón de personas que no están haciendo nada por la educación, sino que más bien están interviniendo a las universidades, se están llevando 866 millones de córdobas. Esto es una desproporción totalmente increíble del uso de fondos públicos, cuando en realidad esta plata debería llegar a los estudiantes, pero estamos viendo que en la parte administrativa se lleva la mayor parte. Pero otra cosa que llama mucho la atención sobre el informe de ejecución presupuestaria del mismo gobierno, que te demuestra que es una gran mentira, es que está el presupuesto del 2023, está la ejecución presupuestaria para mediados del año y la ejecución es del 50%. Entonces, pero lo curioso de esto es de que la ejecución de todas las universidades, incluyendo también la parte administrativa, es 50%, y es 50% cerrado. No es 50.1, 50.3, 50.8, sino que es 50% cerradito para la universidad agraria, para la Universidad Nacional de Ingeniería, para la UNAM León, para la UNAM Managua, para el CNU, para todas las universidades del Caribe. Es decir, todas las universidades están ejecutando de una manera tan sincronizada de que todos están ejecutando el 50% exacto, porque estamos más o menos al 50% del año calendario. Aquí quiero reflejar con esto la mentira que utiliza la dictadura en las estadísticas públicas, porque no es cierto. Cuando yo era viceministro de Hacienda, se recogía una ejecución presupuestaria de la UNAM Managua, de la UNAM León, del CNU, que no se le daba esa cantidad de plata, de todas las demás universidades, y ellas, a través del sistema integrado de administración financiera, el SIGFA, iban metiendo su ejecución. Pero aquí, en este presupuesto, en esta ejecución presupuestaria, todas tienen el 50%. Él está diciendo eso, que esto es una total mentira, ese reporte presupuestario que están haciendo. En redes sociales circuló un comunicado de la Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana, donde fijaban la tasa de cambio de $1 a 37 córdobas, cuando incluso se estableció una tasa fija para el 2024 en 36.60 córdobas. ¿Cómo interpreta esa decisión en la administración orteguista? Como un robo, simplemente como un robo. Lo que están haciendo ahí es poniéndole el número que quieren al tipo de cambio, que obviamente es un tipo de cambio más abultado para arrancarle más dinero a los estudiantes y aprovechándose de la situación de que los chavalos están registrados, matriculados en la universidad y les pueden cobrar lo que quieran. Eso es un abuso totalmente, ¿verdad? Están inventando un tipo de cambio que ni siquiera va a existir en el futuro cercano, porque como bien acabas de decir, según la misma ley de ellos, en el 1 de enero queda el tipo de cambio fijo 36.60. Entonces es un robo descarado. No es cierto de que esta argumentación de la dictadura de que las universidades se están pasando al sector público, o se las están robando bajo el argumento de que esta era una universidades que solo les interesaba hacer negocios y cobrarle a los estudiantes y continuar proyectos educativos a favor de potencias extranjeras y ese tipo de cosas. Lo están haciendo porque se los están robando, y se están robando los reales y están cobrando más plata. Eso es lo que está pasando. Vamos a escuchar a dos estudiantes de Nicaragua. Uno se encuentra en etapa culminante y otro está en tercer año de su carrera. Ellos estudian en la Universidad Juan Pablo II y la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua, UCAN, respectivamente. Estas dos casas de estudios fueron confiscadas por el régimen y fueron agrupadas en la Universidad Nacional Gaspar García Laviana. Por obvias razones omitimos su identidad. Escuchemos lo que nos dicen. El precio de la matrícula y mensualidades es estándar. Aproximadamente se pagan $30 de matrícula y $30 de mensualidad. Esos precios eran los que se manejaban en la Juan Pablo II. Ahora estamos obligados a participar de las actividades promovidas por esta institución y sabemos que estas siempre van a ir con el objetivo de adoctrinamiento. En mi caso, yo me he visto obligada a trabajar en mi monografía en un tema que no era el que había planteado. Siento que buscan tener controlado mi trabajo monográfico con gente que me conoce y eso me ha implicado comenzar de cero.
De todo mi grupo de la carrera, yo soy la única que ha quedado, aunque en contra de mi voluntad, porque me han violentado el derecho a elegir dónde estudiar y de dónde obtener mi título. No me entregaron los certificados de notas que solicité, y eso era un requisito fundamental para poder ser admitida en una universidad extranjera. A nosotros los estudiantes y los docentes del turno diurno nos pegaron otra enorme estafa. Pues resulta que un plan semestral donde el estudiante antes de que se robaran la OCAN recibía 3 horas de clases semanales por cada asignatura, y lo acaban de cambiar eso hace 2 semanas. Cuando se empezó el segundo semestre de este año, ahora estamos recibiendo 1 hora y media de clases. Eso pues obviamente nos afecta la calidad de la enseñanza y nos recortaron prácticamente el 50%, tanto para los estudiantes como para los docentes que dan sus horas laborales. Además de que se envían asignaturas que eran impartidas presencialmente, ahora las están dando en línea y utilizamos una plataforma virtual bastante desorganizada, desactualizada, con errores graves en los contenidos, y la verdad es que es muy poco funcional en todos los sentidos, pero pues obviamente ya nadie controla esa calidad porque terminaron con todas las evaluaciones del desempeño académico, es decir, la verdad es que a ellos no les importa nada. Y otra cosa que me parece es que los aranceles e inscripciones de clase iban a ser reducidos, pero más bien le subieron $5, y la verdad es que yo ya estoy desesperado por salir, porque me da pesar abandonar las clases. Yo quiero mi título, eso es todo. Tenemos en línea a Yudelis Aburto. Ella es activista y también formó parte de la lucha del 6%. ¿Cuál es su opinión al respecto sobre el actuar del régimen con el cobro de las mensualidades en las universidades confiscadas? Para mí hay una total incapacidad de poder dirigir esos procesos de educación, de administrarlo desde la gratuidad. Hay una privatización implícita, no tienen ningún interés de poder mantener los procesos que dentro de la UCA, por ejemplo, se estaban gestando, y no tienen esa capacidad. Lo que hay que hacer es usurpar, robar, sacar recursos, porque además está demostrado que están en una crisis económica para sostenerse en el poder como lo han venido haciendo en estos últimos 5 años. Y bueno, no son los últimos 5, los últimos 12 años, 13 años que llevan en el poder. Tienen que dominarlo todo, esa es la estrategia del régimen. Y tenemos que darnos cuenta que lo que toca lo destruye. Vamos a encontrar una destrucción del país en su conjunto, y no es la educación superior la excepción. Juan Sebastián, finalmente se publicó una fe de errata en la Gaceta, donde se lee que la Universidad Casimiro Sotelo sería financiada con presupuesto del Estado, pero el presupuesto del 6% constitucional ya fue asignado para este año. ¿Tiene capacidad el régimen para sostener una comunidad estudiantil grande como la UCA, donde aproximadamente hay 5.000 estudiantes y centenares de docentes? Bueno, yo dudo de que la mayoría de los estudiantes y los docentes vayan a continuar en este centro de estudios robado por la dictadura. Tendrías que ser bastante seguidor de la dictadura, a menos de que te metan algún tipo de amenaza para seguir dando clases. Miles de estudiantes han buscado alternativas. Esto lo han expresado otras universidades jesuitas que han recibido solicitudes de matrícula en otro lado. Así que en primer lugar habría que ver de cuánto es esta cantidad de personal que va a seguir trabajando en este recinto. El presupuesto siempre puede reformarse a través de un envío a la Asamblea Nacional, pero yo creo que aquí lo que está bastante claro es lo errático y lo mal planificado que estuvo esto. Solo lo que querían era robarse la UCA y ni siquiera pensaron, esto queda obvio, de que si iban a cobrar o no cobrar. En todo caso, siempre hay cobros
como te cobran también en los servicios de educación primaria y secundaria. Los familiares, los padres de familia tienen que incurrir en una serie de gastos, al igual que en los sistemas de salud. No es cierto de que la salud es gratis en Nicaragua. Entonces, no me extrañaría que por mucho que diga de que va a haber una erogación del presupuesto general de la República para esta universidad, vayan a cobrarle de todas maneras, de manera disfrazada, algún tipo de cobro a los estudiantes que queden ahí. Yudeli, los fanáticos siempre echan en cara el 6% constitucional, incluso a raíz de la confiscación de la UCA y al inaugurar la Universidad Nacional Casimiro Sotelo, lo ven como un logro partidario y someten al chantaje político. ¿Acaso el 6% es un regalo del FCLN? El 6% es un derecho constitucional, es un derecho del pueblo, no es para nada ningún regalo de ningún partido ni ningún gobierno que haya estado, digamos, o esté, y en este caso peor aún, de la dictadura de Ortega y Murillo. El 6% era la forma de calcular los ingresos suficientes, y reitero esto, para que las universidades pudieran mantener dentro de su seno a jóvenes, mujeres y hombres de escasos recursos y de territorios alejados del país. También habían debates internos, ¿verdad?, de alrededor de quienes podían pagar, lo hicieran. Pero creo que esto no es una dádiva de ningún gobierno. Estos son reivindicaciones de lucha de población. El 6% ha sido una de las reivindicaciones que el pueblo de Nicaragua ha respaldado. Yo recuerdo haber visto pintada en cada puerta, en cada parque, en los buses y en las calles de nuestro país, ese 6% que se volvió una lucha del pueblo en general. Esto es lo que nos dicen nuestros invitados. En conclusión, la educación superior está representando un negocio redondo para el régimen de Ortega. El uso del 6% está siendo mal administrado y quienes están asumiendo las consecuencias son los estudiantes y por consiguiente el presente y el futuro de Nicaragua. Gracias por vernos y acompañarnos en este espacio. Nos vemos en otra edición de Ojo Crítico.